Seguimos con el ejercicio del video 69. Este es el video número 70 de análisis 2. De todos estos temas de análisis 2 son muy bonitos. Número 70, señores. Estábamos con este cálculo. Necesitamos maximizar esta z con la condición de que z más i vale 1. Entonces hacemos la intersección entre estas dos ecuaciones, que sería la intersección entre estas dos superficies, generando la curva, que era de forma elíptica, como lo vimos en el video 68 y lo repasamos en el 69. Esa forma de esa curva cerrada tipo oval que queda entre la intersección entre el paraboloide elíptico y el plano, tenía un máximo y un mínimo. Ya sabíamos gráficamente dónde estaba el máximo y el mínimo. Pero lo estamos haciendo analíticamente para corroborar que analíticamente condice con lo que vimos geométricamente. Entonces, lo que hicimos es despejar de acá i en función de z, igual a 1 menos z, reemplazo acá y genero esta ecuación. Obviamente hay que despejar i en función de z, no z en función de i, porque si despejo z en función de i, lo aclaré en el video anterior, no me queda la z en esta expresión, me queda una expresión con x y con y no tiene sentido, porque lo que tengo que maximizar es la z. No tengo que maximizar la y, tengo que maximizar la z. ¿Y por qué tengo que maximizar la z? Porque lo que tengo que hacer es maximizar esta z, esta superficie con esta condición. Si no, no tiene gollete lo que estoy haciendo. Entonces tiene que quedar así, por eso tengo que despejar y en función de z, reemplazarlo acá, y que me quede una expresión, ¿no?, algebraica que contenga la z, también contiene la x. Obviamente que de esta expresión yo debería despejar z. No digo que no se pueda hacer en este caso, en el caso que es imposible despejar z, pero en este caso, con todo el esfuerzo, podría despejar z, porque esto queda una cuadrática, una ecuación cuadrática en z. Paso todo el primer miembro, o sea, acabo el cuadrado del binomio, distribuyo el menos, paso todos los términos para este lado y ordeno la ecuación. Me va a quedar algo con z cuadrado, más algo con z, más un número, que en este caso sería las veces de este x cuadrado, ¿no? De este 1 y este 1 menos x cuadrado, una cosa así. Bueno, no importa. La cuestión que me queda una ecuación cuadrática con z igualada a 0, aplico la fórmula resolvente y me va a quedar z1, 2 menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Me quedan dos funciones respecto de x, z1 en función de x, z2 en función de x. A esas dos z en función de x tengo que aplicar el estudio de funciones de análisis 1 y sacar los posibles máximos y mínimos. No lo hice así, es un lío. Es un despelote, se puede hacer, pero hay otros casos que quedan una ecuación monstruosa y complicadísima y no van a poder despejar la z en función de x y de y, ni en, por no decir una palabra. Pero bueno, va a ser imposible. Acá, aunque es posible, es mucho trabajo. Entonces, lo que hay que recurrir siempre, por lo general, cuando uno despeja, en todo caso, una de las variables en función de z y una de las variables que despeja, ¿no?, en función de z desde la condición, y al reemplazarlo justamente acá, en la función que tengo que optimizar, me va a quedar una expresión no muy bonita, que es esta de acá, el cual no voy a despejar z en función de x porque por ahí me complico mucho o por ahí es imposible despejar z en función de x. Y en el peor de los casos, que yo no pueda de la condición despejar y en función de z o x en función de z, ya lo vamos a ver. Cuando ya no puedo despejar una de las variables en función de z acá, entonces, señores, habrá que hablar de lo que se llaman los multiplicadores de Lagrange, y con ese método sí vamos a poder maximizar o minimizar. Ya vamos a ver a futuro ese método, porque ese método se puede usar siempre, ese método, ¿eh? Ese método es poderosísimo. Porque ese método va a servir no solamente para estos casos simples, donde yo puedo despejar una de las variables en función de z, como lo hice acá, y después reemplazarla acá, sino también va a servir cuando no puedo despejarla ahí en función de z, cuando es muy complicada la condición. Y también va a servir ese método que se llama multiplicador de Lagrange, va a servir cuando hay más de una condición. Acá hay una sola, pero puede haber varias condiciones. Ojo. Por eso, método de multiplicador de Lagrange no se puede obviar. Nosotros
estamos dando los primeros pasos de extremos condicionados. Pero en el peor de los casos, que la condición es difícil, complicada de despejar una de las variables en función de z, o hay varias condiciones que limitan a esta función que tengo que optimizar, ahí sí tengo que recurrir al método poderoso que es el método de multiplicadores de Lagrange. Ya lo vamos a ver porque hay teoremitas o lemas antes de ese teorema muy importantes a nivel geométrico para entender el porqué del teorema, pero después el teorema final que me da las condiciones suficientes para ver máximos o mínimos condicionados, no lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar para la gente exacta, y además se puede demostrar para n variables. Es muy interesante. Para eso hay que saber lo que se llaman las formas cuadráticas de Sylvester. Sylvester fue un matemático inglés que después se fue a Estados Unidos a principios de 1900 y que estudió con Cayley todo el tema de formas cuadráticas. Bueno, hay que utilizar la teoría de formas cuadráticas de Sylvester y Cayley y después hacer el desarrollo de Taylor de dos variables, tres variables o n variables y utilizar el término cuadrático del desarrollo de Taylor. Combinando esas dos cosas se sale la demostración de ese teorema que me da las condiciones suficientes para determinar si los extremos condicionados son máximos mínimos o se trata de puntos de ensilladura. No solamente va a valer para dos o tres variables, va a también valer para n variables. Todo lo que digo es más sofisticado. Por ahí el que no entendió no importa, pero para el que entiende matemática, todo lo que estoy diciendo es muy sofisticado y muy profundo y muy interesante. Pero bueno, volvamos al tema. Acá sí puedo despejar y en función de z, lo reemplazo acá. Me queda esta expresión fea de despejar z, entonces digo, no voy a despejar z. Entonces, ¿qué utilizo si no quiero despejar z o es complicado despejar z en función de x? ¿Qué es lo que utilizo? Funciones implícitas. Funciones implícitas, ya lo mencioné en el video anterior. Teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Repasen, lo anoté, video 34, 35, 36 y 37, donde ahí expliqué el teorema de las funciones dadas implícitamente. El teorema de Coscioni también lo enuncié. Y en el 39 demostré el teorema de Coscioni. Y en el 38 hablé sobre la derivada segunda de funciones dadas implícitamente. Repasen esto, muy importante. Bueno, el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente me garantiza la existencia de z versus x alrededor de un cierto punto o un entorno o una vecindad de ese punto. Todo esto es ser más formal, más teórico. Pero en principio, siendo más holgada la exposición, más suave, esa función z existe en virtud de ese teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Obvio que no voy a despejar z en función de x porque es un lío. Yo sé que existe, pero lo que hacemos es lo siguiente: esta z que está sumando la paso restando. Me queda esta expresión igual a 0. Toda esta expresión que está a la derecha la llamo f grandota o f mayúscula x. Es una función, una funcional, que depende de x y de z, igual a 0. Esta funcional f, esta f grandota, mira por un momento a la x y a la z como variables independientes. En realidad sabemos que z no es independiente de x, porque z depende de x, porque existe una función z versus x en virtud del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Pero por un momento esta f grandota es como que mira a x y a z en forma independiente, igual a 0. Esto es lo que hacíamos cuando nosotros teníamos que hablar de funciones implícitas y obtener la derivada total de z respecto de x, como también de z respecto de y. Acá la derivada total de z respecto de y no existe porque solamente depende de x. Entonces tenemos que sacar la derivada total de z respecto de x. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el estudio de funciones, o sea, esa derivada igual a 0, despejo x, saco los puntos críticos y después con el criterio de la derivada segunda determino si es máximo o mínimo el punto. Ya está. Ya dije todo. Bueno, para poder sacar la derivada total de z respecto a x, tengo que pagar un precio. El teorema de Coscioni. Entonces, utilizando esta condición que puse acá, que es la condición 4 del teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, que me dice que si esta f grandota, x y z, pertenece a clase 1, o sea, las derivadas parciales existen y son continuas en ese punto,
en este caso para todo x y z perteneciente a r cuadrado. ¿Y por qué para todo x y z perteneciente a r cuadrado? Porque esto es una función polinómica de dos variables y el dominio de esa función son todos los r cuadrados. No hay nada que restringir, no hay nada dividiendo con x y con z, no hay ninguna raíz par con x y con z, y no hay ningún logaritmo natural con x y con z, o logaritmo en cualquier base con x y con z, así que no hay nada que excluir, son todos los r cuadrados el dominio de esto. Entonces esta función, que es una función polinómica, buenísima la función polinómica, son de clase 1, son derivables y continuas en todos los puntos del dominio de x y z, y por otro teorema, por el mismo teorema de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente, que la condición 4, la función z dada implícitamente también es de clase 1, o sea, su derivada parcial existe y son continuas para cualquier valor de x real. Bueno. Ok. Esto es muy importante, en realidad. Me cansé de hablar. Bien. Bien. O sea, esto te garantiza que si esto es de clase 1, esto también, la z va a ser de clase 1 en el punto correspondiente, ¿no? Que estoy analizando. En este caso, para todo x y z por el centro r cuadrado, para todo x real. Mm. Ok. Ok. Bien. Eh, por un momento voy a borrar esto. Vamos a poner fx y z pertenece a clase 1 y xz pertenece al dominio de esta función, ¿no? Funcional, que en este caso el dominio de esta función son todos los r cuadrados. X y z, un punto en particular del dominio de r cuadrado, por eso lo puse así. Y esto va a ser para un x perteneciente al dominio, vamos a ponerlo así, de z. Quizá, bueno, mejor ponerlo de esa forma, porque, digamos, no conozco el dominio de z versus x. Yo en un momento dije para todo x y z perteneciente a r cuadrado, entonces acá para todo x perteneciente a r cuadrado. Por ahí eso es un exabrupto. Perdón por ahí. Mejor ponerlo así. Porque está bien, el dominio de esta función son todos los r cuadrados. No digo que no. O sea, para cualquier punto, para algún punto cualquiera, x y z perteneciente a r cuadrado. El dominio de esta función, pues un polinomio, son todos los r cuadrados. Pero no conozco el dominio de esto. Yo acá puse para todo x perteneciente a reales. Bueno, no sé si el dominio de esta función z versus x son todos los reales. Así que perdón por el video anterior, al final de la exposición, pero en realidad es x perteneciente al dominio de esa z. Ojo con eso, es una condición, no es tan importante ahora a la hora del cálculo que vamos a hacer, pero hay que ser riguroso a la hora de poner las cosas, ¿no? Esto es matemática. Así que guarda con esto. Perdón por el exabrupto. Bueno, ahora con en virtud del teorema de Coscioni, porque esto es condición 4 del teorema de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente y me garantiza como condición suficiente poder demostrar el teorema de Coscioni y obtener la derivada total de z, respecto de x. Por el teorema de Coscioni vamos a poder encontrar la derivada total de z respecto de x. ¿Qué decía el teorema de Coscioni? Bueno, ahora tengo que borrar algo. Me voy a quedar con esto que está acá. Y esto lo borro porque necesito lugar. ¿Qué decía el teorema de Coscioni?
Teorema de Collidini decía que si esta f, x y z pertenece a clase 1, en un punto xz de ese dominio, entonces esta función z versus x es de clase 1 en ese punto x del dominio de z, ¿no? No importa cuál es el dominio z, lógico. Entonces, si sucede esto, entonces podemos demostrar fehacientemente el teorema de Collidini que me da la derivada total de z respecto de x. Entonces, vamos a escribir la expresión del teorema de Collidini. Ustedes repasen en el canal teorema de Collidini. No puedo dar todo, porque si no, terminamos más. Esta es la función dada implícitamente, acuérdense. Función implícita. La función implícita significa que no es explícita, todo lo contrario. Una función explícita, qué sé yo, z versus x, bueno, z es igual a 1 más x cuadrado. Bueno, ahí es explícitamente una cuadrática, 1 más x cuadrado. Z igual al logaritmo de x. Bueno, ahí es una función explícita, el logaritmo natural de x, ¿no? Una función logarítmica. Pero si a mí me dan, qué sé yo, esta expresión que es igual a 0, no veo z versus x. Acá está todo mezclado, es una mezcla, es una ensalada de z y x. Esa ensalada de z y x la llamo f grandota o f mayúscula xz. Y contiene la información de esta función z versus x. Pero en forma implícita, porque no la tengo en forma explícita, no la tengo despejada la z acá. Y como no la tengo despejada la z, no la tengo en forma explícita, la tengo dada implícitamente en forma escondida, en forma atrapada o escondida en esta expresión abultada y fea, que es donde está mezclado todo z y x. Por eso se dice implícita. Eso repásenlo en el video 34. Sí, el primer video de función implícita. Bueno, entonces por teorema de Collidini, que tiene que ver con esta condición 4 del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, que lo repetí 1.000.000 de veces. La derivada total de z respecto de x es igual. Y se demostró, y lo demostramos en el video número 39. Es igual a menos. Acá abajo se pone la derivada parcial de f respecto de z. Y acá arriba se pone la derivada parcial de f respecto de x. Y este es el teorema de Collidini. No pongo la derivada de z respecto de y, porque no, acá la z depende de x, no depende de x y y. Depende de una sola variable. Eso es lo bueno. Por eso, como depende de una sola variable, puedo usar el estudio de funciones de análisis 1 a futuro. Y la derivada parcial significa, ya lo dije muchas veces en el video, no es lo mismo derivada total que derivada parcial. Acá es derivada parcial, ¿por qué? Porque la derivada parcial mira específicamente dónde está la x. No le importa en absoluto, si las otras variables dependen de la x. Mira exactamente dónde está la x. Mira dónde está la x y deriva la expresión donde está la x. Las demás variables son constantes para la derivada parcial. Es lógico, eso ya lo habíamos visto. Si hacemos la derivada parcial respecto de x, bueno, la otra variable está muda, constante. O sea, si hacemos la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, bueno, si hago la derivada parcial respecto de x, la y es constante. Y si hago la derivada parcial respecto de y, la x es constante. Bueno, es eso lo que quiero decir. Bueno, hay que hacer eso. Y la f grandota es esto, 1 menos x cuadrado menos 1 menos z todo al cuadrado menos z. Es eso. Y tengo que hacer esta cuenta para sacar la derivada total de z respecto de x. ¿Por qué tengo que sacar la derivada total? Porque a futuro tengo que hacer un estudio de funciones de análisis 1. A esta derivada la igualo a 0, saco los puntos críticos y con el criterio de la derivada segunda determino si es máximo o mínimo y se terminó el chiste. Punto. Es eso lo que hay que hacer. Bueno, ok. Acordémonos de esta, voy a anotarla acá. F grandota x y z es 1 menos x cuadrado menos 1 menos z al cuadrado menos z. Y que esto, bueno, estaba igualada a 0. Ya sabíamos que estaba igualada a 0.
pero en principio necesito esta expresión para poder hacer las derivadas parciales. Bueno, esta acuérdense que es la condición 4, que ahora voy a borrar, que tenía que ver con la condición 4 del famoso teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Lo redondeo así. Para este caso particular. Repasen la condición 4 fundamental. Acuérdense acá, x y z es un punto del dominio. El dominio de esta función polinómica son todos reales, cuadrados, r por r cuadrado, r para x, r para z. Y esta función es de clase 1 para todo x perteneciente al dominio. Perdón por el exabrupto cuando puse para todo x perteneciente a r cuadrado. Porque si pongo para todo x perteneciente a r cuadrado, y no sé si el dominio de esta función son todos los r cuadrados. Ojo. Siempre que cuando se analiza el teorema de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente se toma en un punto x y z y en un entorno o en una vecindad de ese mismo punto. Repasen el video, los videos del teorema de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente, 34, 35, 36 y 37. Siempre es en un entorno, en una vecindad del punto. Bueno. Pero no conozco quién es el dominio de eso. Habría que verlo, habría que analizarlo. Así que bueno, yo voy a hacer en el video anterior, en el 69, voy a poner abajo una nota, perdón por el exabrupto, acá tengo que poner x perteneciente a z, xz perteneciente a r cuadrado, y acá poner x perteneciente al dominio de la función z, no para todo x perteneciente a r cuadrado. Bueno, es un de pequeño detalle, pero yo soy muy minucioso en lo que explico. Perdón. Bueno, listo. Vamos a hacer esto, teorema de Coscirini, y esto lo borro. Así puedo terminar rápido. Vamos. Es fácil hacer las derivadas parciales de eso. Ya hicimos un montón de derivadas parciales. Vamos. Vamos. Hacemos la cuenta, a ver. Esto tiene que salir con fritas. Con fritas significa rápido. La derivada parcial de f respecto de x es esto respecto de x. Si hago la derivada parcial de esto respecto de x, la z la tomo como muda, como constante. O sea, esta derivada parcial mira dónde está la x. No le importa si z depende de x. Ya lo dije antes. Mira dónde está la x. No le importa si z depende de x. Ya sabemos que z va a depender de x porque está dada implícitamente. Pero no le importa la derivada parcial si z respecto de x. A la derivada total sí le va a importar. A la derivada total sí le va a importar dónde está la x y si todas las variables dependen de x. A la derivada total sí, pero la derivada parcial mira dónde está la x. No le importa en absoluto si las demás variables dependen de x. A la derivada total sí. La derivada total mira dónde está la x y mira si las demás variables también dependen de x. Un detalle muy importante. Bueno, derivo respecto a x. Esto, la derivada de 1, 0. La derivada de menos x cuadrado, menos 2x. Ya lo hago directamente. La derivada de esto, bueno, si hago la derivada parcial de esto respecto a x, la z es constante. O sea que la derivada de esto, que depende de z, es 0. Y la derivada de z es 0. Ya está, listo, menos 0. Y abajo la derivada parcial de f respecto de z. Ahora, cuando hago la derivada parcial de f respecto de z, la x es constante. Es como que la x queda muda. O sea que esta derivada parcial respecto de z mira dónde está solamente la variable z. No le importa si las demás variables dependen de z. Va de nuevo. Entonces, derivo respecto de z. La derivada de esto vale 0, la derivada de esto vale 0. Y bueno, la derivada de esto respecto de z no vale 0. Es regla de la cadena. O sea, lo de afuera y lo de adentro como en el análisis 1. O sea, va a ser menos, bajo el 2, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 menos z es menos 1. Por la derivada de 1 vale 0 y la derivada de z vale 1. O sea que va a valer menos 1. Menos la derivada de z que vale 1. Bueno, listo. Y ahí me quedó. Me quedó la expresión. Menos 2x, menos 0, menos 2x.
Ah, me olvidé este menos de acá. Este menos que está acá. Bueno, sería menos por menos más 2x sobre, y abajo me queda menos por menos más. Bueno, y acá menos 1. Bueno, ahí me quedó la derivada total de z respecto a x. Eso lo tengo que igualar a 0, porque tengo que sacar los puntos críticos. Ahora sí empieza el estudio de funciones de análisis 1. Yo esto lo igualo a 0 para sacar los puntos críticos. Acá pongo puntos críticos. Porque yo ya estoy sacando la derivada de z respecto de x. Esto de acá es la derivada de z respecto de x. Muchos lo ponen así. Lo igualo a 0 y despejo x. Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Obvio. Y esto tiene que ser distinto a 0. Porque dividir por 0 según el algoritmo de división no se puede. Esto tiene que ser distinto a 0. Lógicamente que esta expresión, si yo lo distribuyo, me va a quedar 2 menos 2z menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Me queda 1 menos 2z. Esto tiene que ser diferente a 0. Si 1 menos z es diferente a 0, z tiene que ser diferente a un medio. Porque si despejo z de acá, me queda z distinto de un medio. O sea, z tiene que ser diferente a un medio. Bueno, z no puede ser un medio, pues estoy dividiendo por 0. O sea, esto es condición de acá abajo, que la derivada parcial de f respecto de z, que tiene que ser distinto de 0, es una de las condiciones del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente para asegurar la existencia de por lo menos alguna función z versus x. Repasen ese teorema. Esto es una de las condiciones, que esto sea diferente a 0, en ese punto, en un punto genérico, x, en este caso xz, y esa derivada sea distinto de 0 garantiza que exista por lo menos alguna función z versus x alrededor o en una vecindad de ese punto xz que yo tomo del dominio de la función f. Repasen el teorema. Entonces z tiene que ser distinto a un medio para que esta derivada parcial sea diferente a 0. Bueno, y acá despejo ya está, listo. Discúlpenme por ser tan teórico, pues esto es matemática. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Bueno, que es esto, 1 menos z, ¿no? Bueno, todo esto por 0 es 0. 2x igual a 0. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda x igual a 0. Listo. Todo para obtener x igual a 0. Bueno, dale. Ya está. X vale 0. Bueno, x tiene que valer 0. Bueno, bárbaro. Si x vale 0, ¿cuánto vale y cuánto vale z? Es fácil. Es fácil. Ya x vale 0. Bueno, después podemos sacar y z. Y z lo vamos a sacar después. Pero en principio, bueno, ya sacamos los puntos críticos. Y ahora tenemos que utilizar el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda. Para poder analizar si en x igual a 0 tenemos un máximo o un mínimo. Ok. Bueno, pero ya pasó media hora. Y habré muchas cosas. Y yo diría que parar acá. El punto crítico tiene que ver con x igual a 0, ¿no? O sea, en x igual a 0 vamos a encontrar un punto crítico. Un punto tiene coordenadas. El punto no es x igual a 0, está mal dicho. Muchas veces dicen en x igual a 0 tengo un mínimo, en x igual a 0 tengo un punto crítico, en x igual a 0 tengo un máximo. Está mal dicho. Cuando uno dice un punto crítico es un punto que tiene coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto crítico? Bueno, x vale 0. Pero ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale z? Bueno, muy bien. Para sacar y z recurrimos al enunciado. Tenemos la función
que tengo que optimizar, que es el parabólico elíptico, y el plano, que es el condicionante, o la superficie condicionante z más igual a 1. Bueno, pero acá tenemos la función xz, fxz, que se logra de combinar la condición con la función optimizada. Si yo reemplazo x por 0 acá, de acá puedo despejar abiertamente, puedo despejar z. Si por reemplazo x por 0 acá, de acá abiertamente puedo despejar z. Y es fácil, realmente es fácil. Bueno, despejar z de acá, reemplacen 0 acá, despejen z. ¿Y el valor de i cómo lo encuentro? Fácil, porque una vez que despejan z de acá, ese valor de z lo reemplazan aquí y despejan i. Y ahí encuentran las tres coordenadas del punto crítico. Porque un punto crítico esto no es el punto crítico, esa es la coordenada x del punto crítico, x vale 0. Después x igual a 0 hay que reemplazarlo acá, despejar z, y una vez que sacan z, despejan z de acá, sacan z, el valor de z y punto. Y ahí hallamos el punto crítico. Lo voy a hacer en el próximo video porque hablé muchas cosas y está bien hacerlo a detalle el problema. Y después deberemos utilizar el criterio de la derivada segunda para saber si es máximo o mínimo. O sea, tenemos que hacer la derivada segunda de z respecto de x, evaluarla en x igual a 0, y en el valor de z que corresponda, ¿no? Que despejo de acá. Por eso hay que sacar las coordenadas del punto crítico. Y determinar si el signo de esa derivada segunda es positivo, es un mínimo, si es negativo, es un máximo. Ya sabemos el chiste, pero hay que hacer la cuenta. Pero para hacer la derivada segunda de una función dada implícitamente, que la derivada segunda, o sea, la derivada total de esto respecto de x, lo habíamos hecho y explicado y con mucho énfasis en el video, que lo tengo anotado, ya lo había dicho, video número 38. Repasar el video el número 38, que ahí expliqué en el 38 la derivada segunda de una función dada implícitamente. Que eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene para utilizar el criterio de la derivada segunda y reemplazar x por 0 y el valor de z correspondiente que sale de aquí, reemplazando x por 0, y evaluar qué pasa con esa derivada segunda. Si me da positiva es un mínimo, si me da negativa es un máximo. Si me llega a dar 0, estoy en problemas. Podría existir, no estoy seguro, un punto de inflexión. Pero bueno, no creo que exista punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en el video número, bueno, en el 69 y en el 68 que vimos por primera vez el análisis geométrico de los posibles máximos y mínimos condicionados de esta función limitada por esta condición, ya sabemos que hay un máximo y un mínimo. En el oval S, en el punto 001 teníamos un máximo y en el punto 010 el mínimo. O sea que hay máximo y mínimo condicionado, no hay punto de inflexión. Así que si llegan a obtener que la derivada segunda de esa z respecto de x llega a dar 0, es porque hicieron mal la cuenta, porque eso no condice con la geometría que habíamos analizado en el video anterior y en el video número 68, que tengan que repasar. Yo doy todo, y tengo que dar todo con la mayor precisión posible. ¿Puedo equivocarme? Sí, bueno, soy un ser humano, no soy un robot. Pero, por eso, algunas veces, perdón por el exabrupto, algún comentario siempre dejo debajo de YouTube cuando cometo un exabrupto como lo que voy a hacer en el video 69, por ese exabrupto, que es un detalle. En vez de poner para todo x y z, puse x y z perteneciente al cuadrado, y en vez de poner para todo x perteneciente a R, puse para todo x perteneciente al dominio de la función z versus x. Bueno, pues son pequeños detalles, pero matemática es así. Matemática, no, bueno, a mí me parece que una cosa, a mí me parece el otro. Esto no es una discusión de cancha. No, no, para nada. Acá es formal. P implica Q, hipótesis implica tesis. Hay una demostración irrefutable y será trascendente por los siglos de los siglos y nadie va a poder refutarlo, porque es un teorema. Entonces, hay que ser muy delicado. Yo les recomiendo repasar los videos, detener el video en cada una de las partes, copiar todo, hacer un resumen y un review bien específico de todo lo que voy diciendo, porque no todo lo vuelco en el pizarrón, muchas cosas las digo.
y se detienen el video, van copiando todo lo que digo, va a ser muy productivo. No es porque yo sé mucho, sino porque la matemática es así, es muy formal. Así que bueno, me voy, dejando un poquito la filosofía de lado, los dejo con esta imagen. La clase que viene seguimos. Tenemos que ver si es un máximo mínimo, ya sabemos que vamos a encontrar un máximo mínimo porque lo vimos gráficamente, pero eso es lo lindo, entender cómo condice todo lo analítico, el mundo analítico con el mundo algebraico. Porque si no vemos la parte geométrica, vuelvo a repetir, me vendo los ojos, camino por la 9 de julio y no sé, sí, siento que hay coches, pero alguien me va a pisar. Si no veo los coches, me pisan. Entonces no, tenemos que ver la geometría con la parte analítica y la analítica con la geometría para ver cómo condicen, y la geometría ayuda a entender los conceptos. Bueno, listo, me voy. Espero que no los haya cansado. Nos vemos en 71 y seguimos con este problema. Muy importante. Así que a repasar. Vuelta a repetir. Video 34, 35, 36 y 37. Teorema de las funciones dadas implícitamente. Y el teorema de Coscidini. En esos 4 videos está todo. 34, 35, 36, 34, 35, 36 y 37. En el 39 hice la demostración del teorema de Coscidini. Y en el 38 vimos la derivada segunda de una función dada implícitamente, que la vamos a necesitar para el criterio de la derivada segunda. Disculpen por repetir muchas veces, pero eso es un lavado de cerebro. Es importante. Que les sea leve. Bienvenidos al infierno de la matemática. Esto no para nunca. Repasen todos los días, porque si no, no sirve. Van a tener muchos problemas. El día de mañana, cuando ya no lo usen más, listo. Pero esto es repasar todos los días, practicar todos los días, traer dudas. Porque si no hacen ejercicios y no se ensucian un poco los dedos, no sirve de nada. Pongan en práctica, repasen todo lo que digo. Seguimos la próxima con 71. Y bueno, y ahora a descansar. Nos vemos la próxima. Chau, chau.